Acababa de poner el pay de nuez sobre la mesa cuando lo escuché. «Ese asiento es para mi suegra, levántese». Al principio pensé que Elías estaba bromeando. Siempre había tenido un humor raro. El tono era duro, pero aún esperaba una sonrisa, quizá una risa nerviosa. En lugar de eso, vi su mano en el respaldo de mi silla. Sentí el jalón brusco. La silla raspó fuerte contra el piso y terminé en el suelo frente a la pierna adobada, los ejotes al vapor y las copas de cristal que yo misma le había regalado en su boda. Caí como si no perteneciera ahí. Nadie se movió. Karina estaba al otro extremo de la mesa, brazos cruzados, rostro impenetrable. Marisol, mi nieta menor, seguía mirando su celular. Andrés, el mayor, bajó la vista hacia su plato. Ni una sola mano se extendió para ayudarme. «Ya se lo había dicho», murmuró Elías, levantando la tarjeta con mi nombre escrito a mano. «Necesitábamos el asiento para la mamá de Karina. Tiene mala la rodilla». No contesté. No confiaba en mi voz. Solo me acomodé el vestido, me levanté sin ayuda y regresé el pay de nuez a la cocina. La tarjeta con mi nombre quedó arrugada sobre la mesa doblada por los dedos de mi propio hijo. Desde el pasillo escuché otra vez las risas, los cubiertos chocando, alguien pidiendo que pasaran la salsa. La vida seguía como si la mujer que lo había criado no acabara de ser hecha a un lado como estorbo. Me quedé junto al fregadero mirando por la ventana. Afuera, en Guadalajara, caía una llovizna fría. Por dentro no sentía nada, solo vacío. Apoyé la mano en la orilla del mármol para no tambalearme. Saqué las llaves de repuesto de mi bolso y salí por la puerta lateral sin hacer ruido. Cuando encendí el coche, nadie se había dado cuenta de que me iba. La luz del pórtico titiló mientras arrancaba. No planeaba marcharme temprano, pero tampoco planeaba ser humillada. Me estacioné frente a mi casa, la misma que don Manuel, y yo levantamos ladrillo por ladrillo. La misma que había limpiado 2 días antes, por si Elías y los niños pasaban a visitarme antes de Nochebuena. Nunca lo hicieron. Dejé el pay intacto sobre el mostrador y me quité los guantes. El silencio me apretó el pecho. Sin música, sin voces, sin copas, brindando. Solo yo y una mesa puesta para una sola persona. Preparé café de olla por costumbre con piloncillo. Me senté en la mesita que Manuel había fabricado con sus propias manos. El barniz estaba gastado por tantos años de tazas y crucigramas. Fue en esa mesa donde leí por primera vez la carta de Elías contándome su sueño de abrir un despacho. «Madre, solo necesito un cliente que crea en mí. Después volaré». Y yo creí. Vendí mi cadena de oro con un dije de zafiro, el único regalo de boda que nunca había empeñado ni en los peores inviernos. Con ese dinero le compré su primera impresora. Nunca pedí que me lo devolviera, ni siquiera pedí nada, solo un lugar en la mesa. Tomé un sorbo de café. Ya estaba frío. Afuera el viento sopló más fuerte, y dentro de mí un recuerdo incómodo empezó a hacerse presente, como si la humillación de esa noche fuera apenas la punta de algo más oscuro que yo había querido ignorar. La primera Nochebuena, después de que Elías se casó con Karina, todavía estaba fresca en mi memoria. Esa tarde, doña Ruth llegó con buñuelos y su lengua filosa de siempre. «Es encantadora, te lo admito», me dijo, sirviéndose café sin pedir permiso. Pero Teresa abre los ojos. Esa mujer solo sonríe cuando gana. Me reí para quitarle importancia. Le dije que era exagerada. Pero Ruth nunca hablaba en vano. Ahora entendía que aquellas palabras habían sido una advertencia. Las señales estaban ahí desde el principio, cumplidos con filo escondido, como cuando Karina me dijo, «Su masa para el pay es tan parejita, parece de tienda». O aquella vez que llamó Quaint a mi casa justo después de que invertí en remodelarla. Yo lo tomé como broma. Hoy me pesaban esas frases. También recordé una conversación de hace 3 años. Estábamos en el jardín sembrando bulbos. Karina miraba su teléfono y de pronto soltó: «Cuando llegue el momento podemos encontrarle un lugar más cálido. Florida o uno de esos conjuntos para adultos mayores, con actividades y transporte». Lo dijo con una sonrisa, como si me ofreciera un regalo. Yo también sonreí, pero en mi pecho se quedó una piedra varios días. Don Manuel habría notado el veneno detrás de esa sonrisa. Siempre veía más allá de la gente. Decía: «No confíes en quienes son amables, pero nunca preguntan cómo te quedaron las manos después de amasar». Karina nunca lo preguntó. Jamás. Algunas advertencias suenan como campanadas.
Otras se esconden en los rincones de la memoria, esperando a que uno deje de fingir que no las escuchó. Yo ya estaba cansada de fingir. Fui hasta el viejo escritorio de Manuel. En el cajón de abajo, donde él mismo había puesto la etiqueta Cabaña Tapalpa, privado, encontré la carpeta. Ahí estaba el acta original con nuestras 2 firmas. También los planos de la terraza que él nunca pudo construir. Por un instante me dejé llevar por los recuerdos, los viajes con termos de café, los paseos por el bosque sin señal en el celular. Pero algo me inquietó. Abrí de nuevo los papeles. En la hoja del registro noté un pequeño asterisco junto al número de parcela. Manuel nunca usaba asteriscos. Ese era mi hábito, y yo no lo había puesto. Encendí la computadora y busqué el número en el registro público de la propiedad de Jalisco. Lo que apareció me heló la sangre. Propietario actual, Bufete Dorne y Campos S.C. Ese era el despacho de mi propio hijo. El estómago me dio un vuelco. Seguí investigando. La transferencia estaba fechada 5 años atrás. Yo nunca firmé nada. Nunca autoricé un cambio. No era solo un asiento lo que me habían quitado esa noche. En silencio, también se habían llevado la cabaña. Me quedé con los papeles en las manos, sintiendo un calor extraño en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, supe que no podía dejarlo pasar. Cerré la carpeta con cuidado y la puse sobre la mesa de Manuel. La rabia me hervía por dentro, pero mi voz seguía firme cuando marqué el primer número. «Ruth», dije. Apenas contestó. «Necesito un abogado de bienes raíces. ¿Te acuerdas de aquel problema que tuvo Héctor con su hermano?» No dudó. Claro, él contrató al licenciado Jacobo Campos, discreto, pero muy agudo. «¿Quieres que le llame?» Asentí, aunque ella no pudiera verme. 1 hora después, el propio Jacobo me devolvió la llamada. Le conté todo la transferencia, el nombre del despacho de Elías, mi firma ausente en el registro. Déjeme revisar los documentos en el registro público. Si no existe un consentimiento firmado por usted, esa operación es inválida. Mañana mismo le confirmo. Su tono era seguro. Colgué con un poco de aire en los pulmones. El segundo llamado fue al licenciado Nicolás Granados, hijo del abogado que había llevado la herencia de Manuel. Él revisó el fideicomiso y me confirmó: «Usted mantiene el control absoluto de la cabaña. Su esposo lo dejó muy claro, cualquier venta o traspaso requiere su firma». Lo agradecí sin titubear. El tercer número fue para el banco. El licenciado Kellman me reconoció enseguida. «Doña Teresa, tenemos los fondos de Manuel en reserva desde hace años. ¿Quiere reactivarlos ahora?» Sí, contesté. «Pero elimine de inmediato a Elías de cualquier permiso. Ya está hecho. Usted es la única titular». Esa misma tarde, Jacobo me envió por correo los hallazgos, un supuesto formato de autorización fechado y firmado con una caligrafía que intentaba imitar la mía. Junto al papel, varios correos entre Elías y una inmobiliaria privada. «La venta está lista. Solo falta limpiar la firma de mamá. No la asusten». Respiré hondo. No era solo un engaño, era un plan frío calculado. Habían confiado en mi silencio, en que yo temiera el conflicto. Lo que olvidaron es que Manuel siempre decía: «Hay que guardar leña seca antes de la tormenta». Y yo estaba lista para encenderla. 3 días después de Nochebuena sonó el teléfono. No era una disculpa, era la voz alegre y ensayada de Karina. «Hola, suegra. Solo quería avisarle antes de que se complique todo». Guardé silencio. «Ya vamos a cerrar la venta de la cabaña. Elías dijo que usted lo entendería. Será mejor para todos, menos estrés, más dinero líquido. Encontramos un comprador dispuesto a tomarla tal cual. Esperó mi protesta. No la obtuvo. Me parece razonable», respondí con calma. «Confío en ustedes». Suspiró aliviada. «Qué bueno que lo ve así». Colgó, convencida de que me había vencido. Yo fui directo al cajón donde guardaba el fideicomiso que Manuel y yo firmamos el último año de su vida. Karina nunca preguntó por esos papeles. Apostaría que Elías ni siquiera los había leído completos. Abrí en la sección de propiedad Cabaña Tapalpa. Ahí estaba la cláusula oculta. Manuel dividió el control a través de una sociedad. Elías recibió solo un 49%. El 51% seguía en mis manos, con la condición de que ninguna venta o traspaso podía hacerse sin mi firma.
Podían mandar correos, contratar fotógrafos, incluso organizar visitas privadas, pero no podían vender nada sin mí. Recordé las palabras de Karina Será, mejor para todos, como si me hiciera un favor, como si yo debiera agradecerle. Lo que nunca supo y lo que Manuel sí entendió siempre era que yo podía callar, pero nunca fui descuidada. Ellos creían que tenían la pluma en la mano. No sabían que la única capaz de escribir el final era yo. Y estaba lista para empezar. No los llamé. No mandé advertencias ni señales. Solo firmé los documentos con Jacobo y dejé que la gravedad hiciera su trabajo. A las 9 de la mañana siguiente, Ruth ya me había escrito: «Prende el celular. Está comenzando». Preparé café de olla y me quedé mirando por la ventana. El aire en mi casa se sentía distinto. No vacío, sino limpio, como después de una tormenta. Al mediodía, las noticias ya estaban en el despacho de Elías. La compraventa de la cabaña había sido congelada por la notaría gracias a mi impugnación. Peor aún para ellos, la auditoría que pedía al colegio de abogados había activado una revisión. Los libros de Dorne y Campos quedaron bajo lupa por movimientos sospechosos entre familiares. Un cliente pidió la devolución de sus honorarios, otro exigió cuentas claras de sus aportaciones trimestrales. En la casa de Elías, los gritos eran inevitables. Me enteré porque el marido de Ruth aún tenía conocidos dentro del bufete. La madre de Karina, la misma por la que me sacaron de la mesa en Nochebuena, reclamaba a gritos cómo podían ser tan torpes con algo tan valioso. Karina chillaba también. Decía que su tarjeta había sido rechazada, que ese no era el trato. Elías no levantó la voz. Solo se quedó sentado, mirando el celular lleno de notificaciones, viendo cómo el imperio que creía seguro se desmoronaba entre sus dedos. «¿Qué hiciste?», le gritó Karina. Él apenas susurró: «Pensé que no pelearía». Lo que nunca imaginaron es que sí pelearía. Pero no con gritos, ni escenas, ni súplicas. Solo con la verdad lenta y pesada, imposible de detener. Me borraron en silencio, y en silencio respondí. Ahora eran ellos quienes se ahogaban, mientras yo apenas comenzaba a poner la mesa para otra vida. El mensaje llegó en la madrugada. Solo decía: «Brunch mañana. Solo nosotros. Hablemos». Ni siquiera llevaba la firma de Elías. Lo leí una vez. Lo dejé en la pantalla. Después lo borré. No necesitaba un cierre con personas que solo se acordaban de mí cuando el piso se les hundía. En lugar de eso, marqué a Ruth. Le pedí que trajera sus escones de limón y a Juanita, su amiga escandalosa, que siempre contaba anécdotas indebidas en los momentos más serios. Al día siguiente, mi cocina olía a pan recién horneado. El café estaba caliente y las carcajadas llenaban el aire. Nos sentamos alrededor de la mesa que Manuel había hecho con sus propias manos. No era la más grande, pero en cada raspón guardaba historia. Ruth pasó el frasco de mermelada. Juanita relató cómo había metido ron a una kermés parroquial. Reí hasta que me dolieron las costillas. A mitad de la comida, un aviso sonó en el celular de Ruth. Lo leyó sin rodeos: despacho Dorne y Campos retirado de la cuenta Wexford por revisión ética. Auditoría en curso. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, Ruth alzó su taza. Por limpiar la casa. Chocamos las tazas. No era venganza, ni siquiera orgullo. Era paz. Una paz que llega cuando dejas de rogar por un lugar en la mesa de otros. Pasé años pensando que si daba suficiente, si amaba en silencio, me harían un espacio. Pero comprendí que el respeto no nace del sacrificio mudo. El respeto nace cuando sabes detenerte. Y yo ya no quería esa silla, ni en su casa ni bajo sus condiciones. Cuando recogimos los platos y el sol empezó a bajar, fui hasta el cuarto del fondo. Abrí el viejo baúl de cedro donde Manuel guardaba lo más importante. Allí estaba el sobre que me había dejado. Lo sostuve un momento largo, como si pesara más de lo que en verdad era. La carretera hacia Tapalpa se me hizo eterna. Había más curvas, más anuncios, más tráfico que antes. Pero los árboles seguían inclinándose sobre el camino, igual que cuando viajábamos con un termo de café en el asiento. Al llegar la entrada estaba cubierta de agujas de pino. La baranda del porche tenía una grieta y el escalón principal rechinó fuerte bajo mi peso. Pero la cabaña seguía firme esperándome. Metí la llave que Manuel había rotulado como Tapalpa. Nosotros. El candado giró sin resistencia, como si aún reconociera mi mano.
Adentro olía a madera seca y a recuerdos. Los muebles seguían tal como los dejamos sencillos, gastados suficientes. En la mecedora estaba colgada la colcha que cosí en los inviernos de quimioterapia. Me senté. Dejé que el silencio me cubriera. La chimenea encendió rápido. Me calenté las manos y tomé el cuaderno de cuero que Manuel solía dejar sobre la repisa. No lo abría desde la semana de su muerte. Pasé las páginas listas de compras, dibujos de reparaciones. En medio había una frase subrayada 2 veces. Si olvidan lo que diste, no lo recuerdes. Solo reconstruye sin ellos. Lo cerré con cuidado y lo apoyé en mi regazo. Esa siempre fue su manera callada, firme, sin rencor. Entonces fui al escritorio de la esquina. Saqué los papeles que Nicolás había preparado para transferir de nuevo el título. Firmé mi nombre donde antes estaba el suyo. Claro, definitivo, suficiente. La cabaña no necesitaba explicaciones, solo necesitaba volver a ser mía. Guardé los documentos firmados en el cajón y me serví una taza de café del viejo pocillo de acero. Salí al porche. El viento frío de la sierra me rozó la cara. Los pinos se mecían como si saludaran. Me quedé mirando cómo la luz desaparecía detrás de los cerros. Sabía que todavía me faltaba un último paso. Regresé adentro, saqué un sobre nuevo y lo preparé sin remitente, sin nota en la portada. Solo escribí su nombre con la misma letra con la que rotulaba sus loncheras de la primaria Elías. Dentro puse los papeles de revocación, sellados, notarizados finales, cada acceso cortado, cada permiso cancelado. Añadí una carta breve, apenas unas líneas. Le diste mi lugar a otra persona. Deja que sea ella quien te ayude a levantar tu imperio. Yo ya no seré parte. Sin enojo. Solo verdad. Sellé el sobre y lo llevé al pequeño correo del pueblo. La empleada no me conocía, pero me sonrió mientras lo dejaba en el buzón. De regreso en la cabaña, el café todavía estaba tibio. Afuera comenzaban a caer las primeras gotas de una llovizna que pronto se volvería neblina. Me acomodé en la mecedora de Manuel, el sobre ya enviado. Sentí una calma extraña, como si el peso de años enteros se hubiera disuelto en esa caminata sencilla hasta la oficina postal. El teléfono sonó una vez esa noche. Lo dejé sonar. No necesitaba escuchar la desesperación ni las excusas. Ya había hecho lo que debía y nada ni nadie podía deshacerlo. La cabaña estaba en silencio, iluminada solo por la lumbre que chisporroteaba en la chimenea. Me senté junto a la ventana con el café caliente entre las manos, observando cómo la neblina cubría el sendero que Manuel y yo caminábamos cuando él tenía fuerzas. En mi memoria, lo vi detenerse a mitad del recorrido y decir: «No más, sentémonos un ratito, Teresa. La prisa no sirve de nada». Entonces entendí. Él siempre quiso enseñarme a hacer espacio para el silencio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejé ir directo al buzón. No tenía intención de contestar. Ya sabía qué dirían, cómo había podido, por qué los estaba traicionando. No era traición, era justicia. Toda mi vida me encargué de sostenerlos en inviernos duros, en fiestas tristes, en silencios pesados. Fui quien puso el hombro, quien empeñó joyas, quien cocinó sin probar bocado para que ellos tuvieran lleno el plato. Ellos creyeron que al quitarme un asiento me borrarían, que aceptaría quedarme en la sombra agradecida con las migajas. Pero se equivocaron. Apagué la lámpara. La madera crujió como dándome la bienvenida. Me recosté en la mecedora de Manuel, sintiendo que ese era ahora mi lugar. La paz que me envolvía no era de resignación. Era la fuerza tranquila de saber que por fin nadie podría arrebatarme lo que era mío, y mientras el viento golpeaba las ventanas supe que el verdadero invierno apenas comenzaba, y no era el mío. A la mañana siguiente, el cielo de Tapalpa amaneció despejado con un frío que cortaba la piel. Encendí el fogón y calenté tortillas con queso. El olor llenó la cabaña, mezclándose con la madera quemada de la chimenea. La radio del pueblo vieja y con estática soltó una noticia breve. El despacho de Elías estaba bajo investigación formal. Irregularidades en transacciones familiares, decía la locutora. Me quedé escuchando inmóvil mientras servía el café de olla. El teléfono vibró una y otra vez. Mensajes sin leer. Llamadas perdidas. Elías, Karina, números desconocidos. No respondí. En cambio, abrí el cuaderno de cuero de Manuel. Entre las páginas
encontré una lista de materiales para la terraza que nunca pudo construir. Leí su letra pausada, imaginando cómo hubiera sonado su voz: tablas de pino, clavos largos, barniz. Una punzada me atravesó el pecho. No era tristeza pura, era nostalgia mezclada con determinación. Me serví otro café y salí al porche. Desde ahí veía el camino de tierra que bajaba hacia el pueblo. En ese silencio comprendí que el despacho de Elías se estaba derrumbando sin que yo moviera un dedo más. No necesitaba discutir ni convencer a nadie. Las pruebas hablaban por sí solas. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Solo decía: «Mamá, necesitamos hablar. Por favor». Lo miré un instante, después lo borré. La lección ya estaba escrita, y no pensaba repetirla en voz alta. El mediodía trajo consigo un cielo encapotado. Bajé al pueblo para comprar pan dulce y algunos víveres. La gente en la tienda me saludaba con un «buenos días, doña Teresa», sin imaginar el huracán que se desataba en Guadalajara. Al regresar, encontré a Ruth en la entrada de la cabaña. Había venido en camioneta con Héctor. Traía una bolsa de naranjas y el chisme fresco. «Ya tronó», me dijo en cuanto bajó. «Elías tiene clientes retirando contratos y Karina anda que se la lleva el diablo». Yo no dije nada, solo la invité a pasar. Encendimos la estufa y pelamos las naranjas. «¿Y no piensa contestarle?», preguntó Ruth con esa curiosidad que nunca podía ocultar. «¿Para qué?», le respondí. «Para que me pidan perdón cuando ya no queda nada». Ella se acomodó en la silla. «Pues tiene razón. Ahora sí que se hagan bolas con lo que sembraron». Me reí bajito. Era la primera risa verdadera que me salía en días. Después de que se fueron, abrí el sobre de Manuel otra vez. Adentro, además de la carta, encontré una llave pequeña envuelta en papel. No recordaba haberla visto antes. La miré a contraluz. Era vieja de hierro, con el número 3 grabado en la base. Algo en mi pecho me dijo que Manuel todavía tenía secretos por revelarme. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, la puse bajo la almohada y dormí sabiendo que la verdadera herencia aún no estaba del todo descubierta. La mañana siguiente amaneció con neblina espesa. La llave seguía en mi mano fría, como si me susurrara que no la olvidara. Revisé cada rincón de la cabaña buscando dónde encajaba. El escritorio, los cajones de la cómoda, el baúl de cedro. Nada. Hasta que me acordé de la bodega trasera, esa que Manuel siempre cerraba con candado. Allí guardaba herramientas y papeles viejos. Empujé la puerta, la cerradura chirrió y la llave encajó sin resistencia. El candado se abrió con un clic seco. Dentro había cajas cubiertas de polvo y un olor a humedad. Revisé una por una hasta encontrar una carpeta azul marcada con la letra de Manuel Contingencias. Al abrirla me temblaron las manos. Eran copias de escrituras, recibos de pago de impuestos y una carta firmada por él. «Teresa, si algún día intentan borrarte, recuerda la cabaña, no es lo único. Todo está previsto para que no te falte nada. Confía». Las lágrimas me nublaron la vista. Manuel había visto venir la tormenta. Entre los papeles había constancias de otra cuenta bancaria, una que yo no conocía, con mis iniciales como única beneficiaria. Sentí un peso distinto. Ya no era solo defender lo que era mío, sino descubrir que Manuel me había dejado más armas de las que imaginaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejé vibrar hasta apagarse. Tenía claro que la próxima jugada no sería de ellos, sería mía. El viento soplaba fuerte entre los pinos cuando regresé a la mesa con la carpeta azul. La abrí de nuevo repasando cada hoja como si fueran piezas de un rompecabezas que Manuel había dejado para mí. Encontré una copia del testamento con un anexo que jamás me habían mencionado. Ahí estaba escrito de puño y letra: «Si mi esposa sobrevive, ninguna propiedad podrá ser vendida ni hipotecada sin su autorización directa. Queda como guardiana perpetua». Sentí que la voz de Manuel me abrazaba en silencio. Ese mismo día llamé a Jacobo. «Licenciado, encontré nuevos documentos. Quiero asegurarme de que nada, absolutamente nada, quede en manos de ellos». «Mándemelos hoy mismo», respondió. Con eso blindamos todo. Le envié copias digitalizadas desde la oficina de correos del pueblo. Esa noche, Ruth volvió a llamarme. Su tono era entre divertido y sorprendido. «Teresa, tu nuera anda desatada. La oyeron en el club diciendo que tú te volviste loca, que estás inventando papeles». Me reí con calma.
Que diga lo que quiera. Los papeles hablan solos. El silencio al otro lado fue breve hasta que Ruth estalló en carcajadas. «Ay, comadre, ahora sí les diste donde más duele». Colgué sintiendo algo nuevo, ligereza. Ya no era miedo ni rabia, era la certeza de que no podían contra mí. Miré el sobre con la llave número 3 y la guardé de nuevo en el baúl. Sabía que todavía quedaban secretos de Manuel por salir a la luz y presentía que esos secretos serían mi escudo definitivo contra cualquier golpe que aún intentaran darme. El amanecer trajo un aire helado. Me senté en el porche con el café de olla humeante mirando cómo la neblina se levantaba entre los árboles. El teléfono estaba apagado desde la noche anterior. Ya no quería interrupciones, pero cuando lo encendí los mensajes inundaron la pantalla. «Necesitamos hablar. Piensa en los niños. No hagas esto». Ninguno me conmovió. Minutos después entró una llamada de número desconocido. Contesté. «Doña Teresa, habla el notario Ramírez». La señora Karina me contactó para intentar validar una compraventa. Quiero confirmarle, sin su firma no hay manera de proceder. «Lo sé, licenciado», respondí con calma, «y nunca la tendrá. Entonces déjeme felicitarla. No cualquiera enfrenta a su propia sangre con tanta firmeza». Colgué, me quedé mirando el bosque. Sentí orgullo, pero también una tristeza antigua que no se borraba tan fácil. Esa tarde, Ruth llegó sin avisar con Juanita detrás, cargando una charola de tamales. «Vámonos acostumbrando, comadre», dijo Ruth. «Aquí vamos a hacer nuestras posadas de ahora en adelante». Reímos, comimos, y por primera vez en años sentí que esa cabaña estaba viva de nuevo. Al despedirse, Ruth me apretó la mano. «No estás sola, Teresa. Recuérdalo siempre». Me quedé en el porche viendo cómo se alejaban. La llave número 3 ardía en mi bolsillo como si me recordara que aún quedaba un paso por dar y que ese paso podía cambiarlo todo. La noche cayó rápida sobre Tapalpa. Encendí la lámpara de petróleo y volví a abrir el baúl. La llave número 3 estaba ahí esperándome. Esta vez la llevé hasta la parte baja de la cabaña, donde Manuel había construido un pequeño sótano para guardar herramientas. Nunca me animé a entrar después de su muerte. La cerradura de hierro cedió al primer giro. El olor a tierra húmeda me golpeó. Dentro encontré estantes con frascos, cajas de madera y al fondo un cofre pequeño. La llave encajó perfecta. Al abrirlo, descubrí documentos envueltos en tela, extractos bancarios, certificados de depósito, títulos de terrenos cercanos al bosque. Todos a mi nombre. En la tapa del cofre había una nota breve de Manuel. «Lo que guardamos en silencio, nadie nos lo puede quitar. Cuídalo, Teresa». Las lágrimas me nublaron la vista, pero esta vez no eran de dolor, sino de fuerza. Comprendí que Manuel había previsto cada movimiento, que mientras Elías y Karina pensaban en arrebatarme lo poco que sabían, él había asegurado un futuro que ellos nunca imaginaron. Salí al porche con el cofre en brazos. La luna iluminaba los pinos y el viento traía un murmullo suave. Sabía que con esos papeles, el último intento de mi hijo por doblegarme quedaría enterrado antes de comenzar, y que el verdadero final de esta historia ya no lo escribirían ellos, lo escribiría yo. A la mañana siguiente empaqué todos los documentos del cofre y los llevé al despacho de Jacobo en Guadalajara. El joven abogado los revisó uno por uno, levantando las cejas. «Con esto no solo tiene blindada la cabaña», doña Teresa me dijo. «También posee terrenos y cuentas que nunca declararon. Nadie podrá tocarlos sin su autorización». Sentí un peso salir de mis hombros. Firmé lo necesario y regresé a Tapalpa antes del anochecer. Elías llamó otra vez. Esta vez dejé que la voz sonara en el buzón. «Mamá, ayúdame. Estamos perdiendo todo». No respondí. Ya no era mi batalla. Preparé café de olla y me senté en la mecedora de Manuel. Afuera los pinos susurraban con el viento. Dentro la chimenea crujía con un calor sereno. Por primera vez en muchos años no me sentía invisible. Había recuperado mi lugar, no en su mesa, sino en la mía. Mientras observaba la lumbre, recordé la frase subrayada en el cuaderno de Manuel. «Si olvidan lo que diste, no lo recuerdes. Solo reconstruye sin ellos». Sonreí, porque eso estaba haciendo. La cabaña, los terrenos, la vida que me quedaba. Todo estaba en mis manos. Y entendí que el verdadero legado no eran las propiedades ni el dinero.
Era la certeza de que nunca más dejaría que me arrinconaran ni mi hijo ni nadie. Levanté la taza y brindé en silencio. Por Manuel, por mí, por la paz de saber que al fin ese asiento era solo mío. Al final entendí que no necesito un lugar en la mesa de nadie. Recuperé mi voz, mi paz y la cabaña que Manuel y yo levantamos con amor. Lo que intentaron arrebatarme se volvió mi mayor fortaleza. Hoy brindo sola, pero fuerte, sabiendo que nunca más me borrarán. Si alguna vez sentiste que la traición vino de tu propia sangre, esta historia también es la tuya. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú.